Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Jessica Ponce, asesor comercial. Les damos la bienvenida a nombre de la empresa Certificarte Perú a este webinar sobre el tema de pasos para la elaboración de la matriz I+C en el contexto del COVID-19. En esta ocasión, la persona encargada de desarrollar el curso es el ingeniero Harold Romero, con maestría en docencia superior e investigación universitaria, con más de 12 años de experiencia realizando servicios de asesoría, consultoría y auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno en entidades públicas y privadas. ¿Quién es el gerente general de la empresa Certificarte Perú? A continuación, vamos a deshabilitar los micrófonos y la opción levantar la mano para evitar interrupciones del público en vivo. Sin embargo, ustedes podrán escribir sus consultas por el chat y al término de la exposición se dará 30 minutos para la resolución de las mismas. Mi persona leerá las preguntas para que el ponente las responda. Buenas noches, ingeniero Harold Romero. Le doy pase al curso. Bien, tengan todos ustedes buenas noches. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Veo muchas personas conocidas, amigos, en este curso. Les agradezco infinitamente a todos estar puntual y participar en este curso, este webinar gratuito que vamos a ejecutar. Hoy vamos a hablar acerca de los pasos para elaborar la matriz I+C, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, en el contexto del COVID-19. Bueno, esta ya, si no me equivoco, es el octavo curso gratuito que estamos brindando. Adicionalmente tenemos una cartera de cursos programadas que están en el Facebook, así que estamos orgullosos de poder apoyarlos a todos y cada uno de ustedes con información que sume para su conocimiento. Bien, vivimos en un contexto complicado, un contexto de crisis, un contexto de pandemia que nadie se lo esperaba, pues, en este tiempo, ¿no? Sin embargo, nos vemos en la necesidad de actualizar muchas cosas, ¿no? Tenemos que actualizar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debemos actualizar nuestra documentación, debemos actualizar nuestros planes, debemos adecuar al contexto mucha información que tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por ende, debemos actualizar un documento muy importante, que es el documento que le da vida a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conjuntamente con la política y los objetivos, que es la matriz I+C, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver primero el contexto, cómo se mueve este contexto del COVID-19 en el país y en el mundo. Vamos a revisar la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, vamos a verificar las consideraciones que debemos tener para elaborar la matriz I+C. Asimismo, vamos a revisar la aplicación de controles operacionales, ¿no? Y cómo se aplican según la normativa vigente, ¿no? Y vamos a ver un poco una plantilla y explicarles cómo llenarla, orientada pues con los nuevos cambios, ¿no? También hablaré sobre la OSHA 3992, que salió en el mes de marzo, el mes de abril, acerca pues de las consideraciones que hay que tener en cuenta para evaluar el nivel de riesgo por puesto de trabajo. Muy bien, básicamente lo que buscamos es que ustedes tengan lineamientos claros para ejecutar este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, ¿no? Reconocer la importancia de estos controles operacionales y aplicar estos controles operacionales según la normativa vigente, ¿no? Entonces, hablando un poco del contexto del COVID-19, esta enfermedad, pues, ya sabemos que es originada por un virus, que es el SARS-CoV-2, que es la ampliación, o se puede decir, una gama de familias causantes del resfrío común, ¿no? O también
otros síndromes como el MERS o el síndrome respiratorio agudo como es el SARS, ¿no? Sabemos que este COVID-19 tiene unos síntomas muy comunes, como la cefalea, que es el dolor de cabeza, los estornudos, la tos complicada, ¿no? La disnea, la dificultad respiratoria. Algunos han presentado deficiencia renal y otros han presentado fiebres altísimas, mayor de 38 grados, ¿no? Y en un caso muy complicado, esto y afecta a los bronquios, y evidentemente genera una neumonía que es difícil de tratar y obviamente genera inconvenientes hasta la muerte de la persona, ¿no? Bien. ¿Cómo se contagia el COVID-19? El COVID-19 se contagia básicamente cuando una persona infectada estornuda, ¿no? Y lanza moléculas del virus, ¿no? Estas moléculas se pueden depositar en objetos. Obviamente una persona que no está infectada, ¿no? Puede tocar estos objetos. Y con esa mano que tocó otros objetos puede saludar a otras personas, puede tocar otros objetos y así sucesivamente, ¿no? Y esta persona, pues, que saludó al portador o que tocó un objeto que el portador lo tocó, puede tocarse la boca, la nariz, ¿no? Entonces, en ese momento que se toca la boca y la nariz, puede contagiarse, ¿sí? Entonces, pero toda esta cadena se puede evitar si es que el portador puede o ejecuta actividades, pues, de higiene, limpieza y desinfección, definitivamente, ¿no? Este estudio salió publicado en el diario de Nueva Inglaterra, ¿no? Básicamente, tomaron información de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, donde se especificó pues cuánto dura el COVID-19, este SARS-CoV-2 en los objetos, ¿no? En el aluminio dura de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos dura 8 horas, en la madera 4 días, en el cristal 4 días, en el papel de 4 a 5 días, ¿no? Entonces, es un poco los tiempos de duración del SARS-CoV-2 dentro de los objetos, ¿no? Es un tiempo estimado, obviamente. Recuerden que este virus está en constante estudio y análisis. Con respecto a los casos que existen a nivel mundial, pues tenemos más de 7 millones de casos en el mundo, y en el Perú, lamentablemente, la cifra sigue aumentando. Todavía no llegamos a un pico o una meseta que tanto el gobierno nos ha indicado. Tenemos 215.000 infectados y 6.109 personas muertas, ¿no? Entonces, esperemos que esto pues vaya disminuyendo, aunque he escuchado algunas noticias, pero no son de una fuente específica, como el MINSA, diciendo que ya el efecto poderoso de este virus va decayendo poco a poco porque el organismo va generando anticuerpos, ¿no? Pero esto todavía no ha sido totalmente confirmado, ¿no? La normativa legal que existe en la actualidad, hay una batería enorme de documentos legales que han salido, ¿no? Pero siempre nombro a la ley 29783. La ley 29783, promulgada en el año 2011, aprobada en el 2011 con su reglamento que salió en 2012, obviamente pues es la que dirige todo, ¿no? Es la piedra angular de toda la normativa legal. Tenemos el reglamento, el 005-2012, que tuvo modificatorio en 2014 con el DS 006-2014, la ley 3022-2, y también tenemos las normas que han salido, ¿no? El decreto legislativo 1499, medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales en época de emergencia, con el tema del comité de seguridad, las capacitaciones virtuales, los exámenes médicos ocupacionales. Coloco ahí también la ISO 45001-2018, que es la norma internacional ISO sobre los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Otras normativas que tenemos en pantalla, está la RM 239-2020, que son los lineamientos para la vigilancia y control del COVID-19, que es obligatorio para todo tipo de empresas, ¿no? Constantemente, los días martes, los días viernes, los días sábados, hacemos webinars gratuitos sobre los lineamientos de este plan.
Y puedo seguir nombrando una batería de normas interesantes y amplias sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y pongo en último punto la OSHA 3992, que es guía sobre la preparación de lugares de trabajo para el virus COVID-19, ¿no? Y esa la vamos a hablar en la parte final, ¿no? Básicamente, esta es la estructura de requisitos legales, lo que he explicado hace un momento, cómo se va ido gestando en el tiempo, ¿no? Un poco para que se entienda cómo se va desarrollando esta batería enorme de requisitos legales, ¿no? Muy bien. Primero, quiero especificar el artículo 21 de la Ley 29 de 783, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 21 de la Ley 29 de 783? Las medidas de prevención y protección del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo. Estas medidas deben aplicar en prioridad, eliminar los peligros y los riesgos, tratar, controlar o aislar los peligros y riesgos, un programa para sustituir progresivamente y en la brevedad posible, ¿no? Los riesgos, los peligros, y facilitar equipos de protección adecuados, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos el primer artículo que nos habla sobre la gestión de los peligros y los riesgos, ¿no? El artículo 50 de la misma ley nos dice medidas de prevención facultadas al empleador, es decir, el empleador es responsable de proponer las siguientes medidas: gestionar todos los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminar, y eliminar las situaciones de agentes peligrosos en el centro de trabajo y si no fuera posible sustituirlos, ¿no? Estos agentes peligrosos, pues, son de 5 tipos, ¿no? Lo que menciona la Ley 29 de 783, ¿no? Agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, y es ahí donde está el SARS-CoV-2, agentes disergonómicos y agentes psicosociales, ¿no? Entonces, es un poco los tipos de peligros que existen, ¿no? Asimismo, el artículo 57 de esta ley nos habla de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos debe realizarse una vez al año como mínimo. Y esta es una gran ocasión para hacer esta evaluación de riesgos de una buena vez. Yo entiendo que cuando pasó el estado de emergencia este 16 de marzo, hace 3 meses, básicamente todos tenían una versión 1 de su IPRC. Entiendo yo que esa IPRC en estos 3 meses ha cambiado mucho, dada la situación, el contexto, la crisis que vivimos en la actualidad. Entonces, ya la norma en el artículo 57 nos decía pues que se debe hacer una evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se deben realizar controles periódicos de la salud de los trabajadores, por un lado, y las condiciones de trabajo por el otro, con la finalidad de detectar situaciones potencialmente peligrosas. Estas medidas de prevención deben estar incluidas como métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, es importante que esto nos mencione específicamente esta evaluación de riesgos. Es importante realizarlo, ¿no? Y hay que saber también identificar cada cuánto tiempo hacerlo, y también hay evaluación de riesgos de diagnóstico de línea base, hay una continua, ¿no? Entonces hay que saber identificar estos tipos de riesgos. Este año salió pues un decreto supremo, el 002-2020-TR, donde nos decía pues que se modificaba, ¿no? El artículo 57. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para elaborar o actualizar una IPRC? Primero, las actividades rutinarias y no rutinarias. Segundo, condiciones de trabajo existentes o previstas. Tercero, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guardan relación con el medio ambiente. Incluir medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, procreación, enfoque de género y protección del mismo. Estos resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos y psicosociales tienen que trabajarse mediante controles, y los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo tienen que tomarse en cuenta para actualizar esta IPRC.
Asimismo, los datos estadísticos recopilados en la vigencia de la salud colectiva de los trabajadores. Cuando se hacen exámenes médicos periódicos, es decir, exámenes ocupacionales periódicos, se pueden identificar estadísticamente de qué adolecen más los trabajadores. Puede ser, pues, que el 60% de los trabajadores esté subido de peso, y obviamente esto va a generar algún tipo de enfermedad, o que el 25% de los trabajadores tenga problemas oftalmológicos, ¿no? Entonces, o sufra de problemas auditivos, qué sé yo. Entonces, a partir de ahí, se genera una línea base que te va a permitir actualizar esta identificación de peligros y evaluación de riesgos para proponer ciertos controles que permitan mitigar el impacto de los mismos en la seguridad o salud de los trabajadores. Entonces, a raíz de todo lo mencionado, tenemos un esquema que grafica cómo se ejecuta y cómo se elabora esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, tenemos establecer el contexto, identificar los peligros, evaluar los riesgos, controlar los riesgos. Paralelamente, en estos 4 procesos que se dan de manera correlativa, tenemos que debe haber una comunicación constante y una pregunta a los trabajadores, ¿sí? Este proceso de per se no lo hace una sola persona. No es un trabajo de gabinete, no es un trabajo de escritorio. Tampoco es copiar una matriz per se de otra empresa, traerla a la mía, cambiarle y ponerle el nombre y modificar los puestos. No solo es eso. Esta matriz per se, este proceso que muestra en pantalla, se debe llevar a cabo trabajando con todos los miembros de la organización. Y no solamente hacer un trabajo grupal en gabinete, sino ir in situ y validar, ¿no? Validar que esa información de los peligros que me dijeron en las reuniones son las correctas al momento de hacerlas en campo, ¿no? Por eso que cuando un auditor de SUNAFIL va a verificar que esa matriz per se en el papel tenga similitud en la realidad, es decir, en el campo, ¿no? Se llama ese principio el principio de la primacía de la realidad, ¿no? Y por ese principio muchas empresas han sido multadas por SUNAFIL por no cumplir ese documento per se, que puede estar muy bonito, publicado, ¿no? En una mica, en una gigantografía, en todos los lugares de la empresa, pero en la práctica no se cumple, ¿no? El factor clave ahí es trabajarlo con cada miembro de la organización. Entonces, no solamente termina aquí en controlar los riesgos, sino luego de eso hay que implementar, hay que mantener y hay que evaluar la eficacia de esos controles, verificar si esos controles realmente mitigaron el impacto de los riesgos en la seguridad o salud del trabajador. Entonces, aquí en pantalla se ve un esquema más detallado de cómo hacer este proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿sí? No es un documento, no es solamente una matriz, es todo un proceso que lo acompaña. Claro, el entregable final es una matriz per se, pero antes de eso hay toda una serie de actividades que debe ejecutarse, ¿no? Entonces, expliquemos el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el primer paso? Establecer el contexto. ¿Qué significa establecer el contexto? Es definir dónde estamos y cuáles son las situaciones que pasan dentro de la empresa y fuera de ella que debemos tomar en cuenta para gestionar los riesgos, ¿no? Y sobre eso, obviamente, vamos a establecer un alcance y vamos a definir los criterios del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ese contexto interno? ¿Qué debo revisar yo? Primero, verificar la estructura de la organización. Funciones, roles y responsabilidades. ¿Por qué voy a verificar esto? Porque recuerden que la matriz per se debe trabajar enfocada al puesto de trabajo. Entonces, evidentemente, yo tengo que saber qué actividades desarrolla el puesto. Si es un vendedor, obviamente tiene actividades administrativas y tiene actividades de campo. Si es un jefe de planta en una empresa de manufactura, ¿no?
tiene actividades administrativas y tiene actividades en planta. Entonces, esta estructura organizacional me va a servir para identificar esas actividades, ¿de acuerdo? Igual que la cultura de la organización y sus procesos. Si tuviésemos mapeado todos los procesos, si tuviésemos la ficha de los procesos, si tuviésemos procedimientos de trabajo en la organización, sería una documentación importante que serviría para la identificación de peligros. Al igual que las políticas, los objetivos, las estrategias implementadas, los factores productivos, ¿no? Cuando se habla de manufactura, la capacidad de la planta en el proceso productivo, la cantidad de máquinas, la cantidad de personas, los turnos que existen, ¿no? Las herramientas, los equipos, si son herramientas manuales, eléctricas, etc. ¿no? Entonces, esto es importante también analizar dentro de este contexto interno, al igual que la relación con las partes involucradas, ¿no? Que también nos llevamos con nuestros pares, el clima laboral, ¿no? Los sistemas de información, ¿no? Si hay flujos de información y procesos para la toma de decisiones, si existen normas establecidas en el proceso de despacho, en el proceso de logística, en el proceso productivo, ¿no? Entonces, todo eso nosotros podemos analizarlo en el contexto interno. Mientras que en el contexto externo, también hay que analizar las situaciones que pueden llevar a gestionar estos riesgos, ¿no? El tema político, el tema económico, el tema social, ¿no? Los factores tecnológicos, el tema legal, los factores ambientales, ¿no? Las relaciones que tengo yo con proveedores, con clientes, con visitantes. Esa información también me va a ayudar para identificar peligros, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el contexto, dentro del contexto, a propósito, yo trabajo mucho con una herramienta que es el análisis FODA. Podríamos utilizar el análisis FODA como una herramienta para identificar este contexto interno y contexto externo. Dentro del contexto interno utilizo una herramienta también que son las 5 M's, ¿no? Analizo la mano de obra, analizo el método de trabajo, analizo los materiales, analizo las máquinas, la infraestructura, analizo también el medio ambiente de trabajo, ¿no? Y en el caso del contexto externo puedo utilizar el análisis PESTA, ¿no? Muy bien, entonces, luego de analizar el contexto, ¿no? Voy a la siguiente actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad? Identificar peligros, ¿no? Entonces, ¿qué significa este proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? En realidad es una metodología, ¿no? Cuyo fin principal es identificar los peligros existentes en nuestras áreas de trabajo, en nuestros puestos de trabajo, en nuestras actividades que realizamos, ¿no? Entonces, luego de eso hay que identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿de acuerdo? Les voy a enseñar la forma de evaluar los riesgos que se puede hacer de manera cualitativa o de manera cuantitativa, ¿no? Y adicionalmente tengo que analizar cómo estos pueden afectar nuestra seguridad y salud, determinando la probabilidad y la gravedad del daño, ¿sí? Entonces, vamos a la definición de qué es un peligro, ¿sí? ¿Qué es un peligro? Tengo dos definiciones. La primera la he tomado como fuente de la norma internacional ISO 45001-2018, que es la norma de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La segunda es la definición de la ley 29783, aprobada el año 2011. Entonces, ¿qué es un peligro según la ISO 45001-2018? Es la fuente con una potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Estos peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daño o situaciones peligrosas o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud, ¿no? Es más, en el anexo 6121 nos habla de que los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, disergonómicos, ¿no? Eso lo dice la ISO 45001, pero la ley 29783 nos habla en un contexto, en una definición más concisa, más puntual.
situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a los equipos, procesos y ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, importante mencionarlo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué clase de peligro es el que origina esta enfermedad COVID-19? Entonces, obviamente es un peligro de tipo biológico, porque lo genera un virus que se llama el SARS-CoV-2. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? El riesgo es que yo contraiga la enfermedad del COVID-19 y por ende, pues, me genere una enfermedad que si no la trato podría causar hasta la muerte. Entonces, el peligro tiene elementos bien demarcados. 3 elementos: la fuente, la situación, la circunstancia. 3 elementos demarcados. La fuente está asociada, es natural, propio de la actividad, maquinaria, equipo, el cual es inevitable. Primer punto. Segundo, situación. Se presenta por la combinación de condiciones de trabajo inseguras. ¿De acuerdo? Y la circunstancia, el estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. Entonces, estamos claros que el peligro yo lo veo con 3 elementos estructurados, ¿no? Adicionalmente, es importante tener en cuenta 2 definiciones importantes, que es, primero, el acto subestándar, o algunos lo llaman acto inseguro, ¿sí? Y el otro se llama condición subestándar, ¿de acuerdo? Condición subestándar. ¿Qué es el acto inseguro o el acto subestándar? Es toda acción o práctica que no se realiza con el procedimiento escrito de trabajo o estándar establecido que causa o contribuye a la ocurrencia de un incidente. Un ejemplo de un acto inseguro en estos momentos es que yo ingrese a un lugar donde hay personas, ¿no?, laborando y no use mascarilla, ¿no? Entonces, ese es una condición insegura. Es un acto subestándar, un acto inseguro. Una condición subestándar es toda condición existente en el entorno de trabajo y que se encuentra fuera del estándar y que puede causar un incidente. Entonces, en esta parte, la condición subestándar está relacionada con el ambiente de trabajo, con la máquina o el equipo, ¿no? Obviamente, si tú tienes un tomacorriente, y ustedes saben que el tomacorriente debe tener todo su equipo, ¿no?, compuesto y empotrado, con los cables pues dentro, ¿no?, en canaletas, entubados, ¿no? Entonces, esa es una condición estándar de un tomacorriente. Pero si yo lo encuentro descolgado, si encuentro el tomacorriente en malas condiciones, roto, entonces esa será una condición subestándar, ¿sí? Una escalera sin barandas es una condición subestándar, ¿sí? Un arnés roto o deteriorado es una condición subestándar. Entonces, son algunos ejemplos de acto inseguro y condición, ¿no? Entonces, en pantalla, nosotros podemos apreciar algunos peligros, ¿no? Algunos peligros, ¿sí? ¿No? Donde se ve la fuente, la situación y el acto, ¿no? Por ejemplo, el acto siempre originado por una persona. Y a la persona, obviamente, ¿qué le está faltando? ¿Tiene guantes? ¿Qué le falta? Quizás le faltan lentes de protección, ¿no? La situación, la bajo, la máquina de soldar, ¿no? Viene la máquina de soldar, está enchufado, ¿no?, con un cable que no tiene cobertor, ¿no?, y el tomacorriente también no está actualizado. Entonces, vemos el ejemplo de fuente, acto y situación, ¿no? Igual en pantalla el peligro, ¿no?, el peligro que se origina, ¿no? Aquí la radiación solar, ¿no?, el hecho de que algunos trabajadores no tienen EPPs. Acá sería que no guardan el distanciamiento, ¿no? No guardan el distanciamiento social correspondiente, ¿no? Y acá, obviamente, una persona que tiene una mala práctica para manipular equipos, ¿sí? Acá hay un peligro ergonómico definitivamente en esta parte. Muy bien, ahora, ¿cuántos tipos de peligro tenemos? Tenemos peligros biológicos, peligros físicos, peligros químicos, peligros psicosociales, peligros biomecánicos, disergonómicos o fenómenos naturales,
En el caso de los factores físicos, tenemos ruido, ¿sí? Tenemos vibración, temperatura, iluminación, radiación ionizante o no ionizante. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cuál de estos factores físicos pueden existir en una organización, ¿no? Si es una planta donde hay máquinas en movimiento, obviamente hay ruido, hay vibración, ¿sí? Puede existir temperatura relacionada al estrés térmico, ¿sí? Puede existir problemas de iluminación. En las plantas de producción normalmente se deben tener entre 500 a más luxes, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de la radiación, aquellas personas que tienen que salir a campo a hacer ventas o hacer comisiones, ¿no? La radiación solar se dice en la ley 30.102 que entre las 10 y las 4 de la tarde, pues, es un horario donde la persona que sale y esté expuesta a rayos solares debe tener, pues, protectores, ¿no? Debe utilizar lentes o gorras, ¿no? Entonces es importante identificar los factores físicos. Factores químicos, ¿no? Divididos en dos por su fase gaseosa, que pueden ser gases o vapores, y también la fase particulada, ¿no? Que pueden ser polvos, humos o neblina. En este caso es importante identificar que se da también un factor químico hoy en día en épocas de COVID-19, ¿no? Algunos que manipulan cloro, algunos que manipulan desinfectantes y no lo hacen con los equipos de protección personal pertinentes, obviamente puede generar un peligro a la salud del trabajador. Esas cabinas de desinfección, ¿no? Ven ahí en la parte derecha, estas cabinas de desinfección ya se prohibieron, obviamente, y ustedes saben por qué, porque los químicos que utilizan estas cabinas de desinfección pueden ser químicos que pueden generar una irritación a la piel, a los ojos, ¿no? A las fosas nasales, y para usar estas cabinas de desinfección una persona debe tener los elementos apropiados de protección, ¿no? Por eso que la OMS recomendó no usarlas. Estas cabinas se utilizan mucho en industrias alimentarias, ¿no? Pero en este tipo de industrias, como ustedes saben, ellos o las personas entran totalmente protegidos, ¿no? Con respecto a los factores biológicos, tenemos bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Y obviamente está el virus, y hoy, en contexto de COVID-19, tenemos el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, por ahí no va a faltar alguno de los 152 participantes que tenemos en este momento, que quizás me puede discutir, no señor, no es un virus, es una bacteria, ¿no? Entonces, quizás es un tema que podamos discutir al término de la capacitación, porque definitivamente hay muchos expertos que dicen que es una bacteria, pero de ahí analizaremos por qué. Pero por ahora, según la OMS, la OPS, ¿no? Los organismos internacionales, este es un virus, ¿sí? Muy bien. Dentro de los factores ergonómicos, tenemos los lugares de trabajo, ¿sí? Hay que entender la diferencia entre la ergonomía y la disergonomía, ¿no? La ergonomía son los lugares de trabajo y los factores que se dan al momento de hacer una actividad. Pero si yo le agrego el término hablamos disergonomía, estamos hablando que no solamente intervienen los lugares de trabajo o la forma como hago el trabajo, sino también ya entra las condiciones, entra el mobiliario, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer un trabajo en un escritorio, entra a tallar mucho la silla, la posición del escritorio, la distancia, entonces esos son factores de disergonomía. Tenemos también como factor ergonómico los movimientos repetitivos, la sobrecarga, las posiciones corporales, ¿no? Los sobretiempos, los turnos, las rotaciones, ¿no? Son un poco el ejemplo pues, de estos factores de riesgo ergonómicos. ¿De acuerdo? Aquí, básicamente, lo que tenemos en cuenta es que muchos trabajadores están haciendo el teletrabajo, ¿sí? O el trabajo remoto, cualquiera de los dos. Entonces, cuando se hace teletrabajo es importante usted como empleador o yo como trabajador tener en cuenta todas las recomendaciones necesarias, ¿no?
Por eso yo siempre le aconsejo a las personas, ¿no? Si vas a hacer teletrabajo en casa, tienes que ubicarte en un espacio adecuado, ¿no? Lejos de quizás de la cocina, lejos de la sala, en un ambiente donde tú puedes tener la tranquilidad necesaria de hacerlo. Entonces es importante entender que las consideraciones de teletrabajo sí tienen recomendaciones de seguridad y salud que el empleador debe y está en la obligación de hacerlo, ¿no? De decirle a su empleado. Y tenemos pues los factores psicosociales, ¿no? El estrés, ¿no? Obviamente el estrés, tenemos el moving, el bullying, ¿no? El síndrome de burnout, que es una consecuencia, es una enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día se están dando muchos factores psicosociales, ¿no? Que es importante analizar, ¿no? En el caso del teletrabajo, y no me voy a dejar mentir todos ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes trabajan más en teletrabajo que en su oficina? Creo que la mayoría, ¿no? La mayoría trabaja más desde su casa. Claro, porque a veces cuando no se definen las reglas horarias, ¿no? A veces el empleador puede aprovecharse de ese lapso y te está llamando a las 7 de la noche, o te levanta a las 7 de la mañana, o te envía un correo un sábado a las 7 de la noche. Claro, y como él asume que estás en tu casa, estás en tu comodidad, no vas a responderlo. Entonces, obviamente, no plantear consideraciones adecuadas o políticas para hacer el teletrabajo puede conllevar a generar riesgos psicosociales. Y un riesgo psicosocial muy importante que estoy seguro que les ha afectado a todos es la preocupación, ¿no? A muchos de ustedes que están presentes, no sé si le habrán aplicado la suspensión perfecta de labores, si ha habido una reducción del sueldo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen pues una deuda en el banco, ¿no? Y que a propósito ya el 3 de julio muchos van a tener que volver a pagar sus cuotas, ¿no? Entonces, eso genera una preocupación, eso genera un estrés que puede conllevar también a generar riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un detalle de tipos de peligros psicosociales, ¿no? El moving, que es el acoso, el síndrome de burnout, no sé si lo han escuchado, el síndrome de burnout es el síndrome del trabajador quemado, el bullying, que es el acoso del jefe hacia un subordinado específico, el estrés laboral y el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome de burnout es básicamente el síndrome de la persona que está aburrida, que va al trabajo y no tiene ganas de hacer nada, aburrida por las condiciones que quizás tiene. Entonces, es importante identificar estos peligros psicosociales, ¿no? Entonces, ¿qué significa identificar peligros? El proceso mediante el cual se localiza y se reconoce que existe un peligro y se definen sus características, ¿no? Entonces, es importante considerar en la identificación de los peligros las propiedades fisicoquímicas de los productos manipulados. Lo que yo les mencionaba, ¿no? A veces uno utiliza un desinfectante, un cloro, hace una combinación de ciertos elementos químicos y si no sabe su componente, su composición o no ha leído su hoja de seguridad, puede cometer pues un error y esto podría generar un accidente. Las características de las instalaciones, los procedimientos y actividades, tales como la construcción, el montaje, la operación, las condiciones de operación, los peligros externos, los provenientes por instalaciones cercanas, etc. Entonces aquí yo les he dejado unas preguntas que son importantes que ustedes se las hagan al momento de identificar los peligros, ¿no? Primero, ¿existe una situación que puede generar daño? ¿Sí? Segundo, ¿quién o qué puede sufrir daño? Tercero, ¿cómo puede ocurrir ese daño? Cuarto, ¿cuándo puede ocurrir el daño? Quinto, ¿cómo pueden ser afectadas las partes interesadas expuestas? Y sexto, ¿cuál es el daño que les puede ocurrir? ¿No? Entonces, les sugiero que cuando vayan a hacer ese diagnóstico de peligro, se hagan un checklist con estas 5 preguntas y vayan a campo con el trabajador a identificar sus peligros, ¿sí? El peor error que podemos cometer al momento de identificar los peligros es hacerlo solo o es hacerlo sentado en un escritorio. Eso no se puede hacer. La experiencia nos dice que el que te da la información es el trabajador.
con él se trabaja de la mano. Ya nuestro análisis, nuestra función como responsables de seguridad y salud en el trabajo, es llevar toda esa información a un análisis, a una revisión, ¿no? ¿Por qué? Para evaluar los riesgos y identificar controles operacionales que me permitan prevenir esa situación. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, recapitulando, ¿no? Primero, el contexto. Segundo, identificar el peligro. Tercero, evaluar el riesgo. Entonces, para evaluar el riesgo, primero debemos definir qué es el riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre. Con frecuencia, el riesgo se caracteriza por referenciar eventos potenciales y sus consecuencias, o una combinación de estos. ¿Ok? Esa definición lo menciona la ISO 45001-2018. Me voy a la definición de la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí, y rige en el Perú. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente, ¿no? Eso es lo que nos dice la Ley 29783. Importante ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúo el riesgo? Entonces, les había mencionado que hay dos formas de evaluar el riesgo. Se puede hacer una evaluación cualitativa, que es una forma solo descriptiva del riesgo, y también se puede hacer una evaluación cuantitativa, ¿sí? Entonces, si yo llevo a una evaluación cuantitativa, puedo aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Que es probabilidad por severidad o gravedad, ¿sí? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver, cuando trabajemos la evaluación, cuando se establezcan controles que ataquen la probabilidad, van a ser acciones preventivas. Si atacan la severidad, van a ser acciones mitigadoras, ¿sí? Entonces, aquí es importante también definir mi línea de apetito del riesgo, ¿no? ¿Qué es el apetito del riesgo? Es el riesgo que yo estoy dispuesto a aceptar en ciertas condiciones, que no va a generar un daño agresivo a la seguridad o salud del trabajador, ¿no? Entonces, es importante, apetito del riesgo, diferente a tolerancia al riesgo. Una tolerancia al riesgo pueden ser los límites máximos permitidos, ¿no? Por eso que en esa gráfica, pues, cuando se señala la flecha a la derecha, estamos hablando que es la tolerancia del riesgo, ¿no? Entonces, es muy diferente tolerar el riesgo que el apetito del riesgo. Importante para definir esa línea de acción. Y después, obviamente, si en la evaluación yo tengo que es un riesgo significativo, ¿no? Y voy a aplicar controles para mitigar esos riesgos, me va a quedar una porción de riesgo que se llama el riesgo residual. El riesgo residual tiene que evaluarse nuevamente para saber si esas medidas de control efectivamente han sido eficaces, han reducido el nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ahora, importante identificar qué es la probabilidad. La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un daño en un periodo de tiempo dado, ¿sí? Ahora, la probabilidad está en función ¿de qué? Está en función a la cantidad de personas, está en función a los procedimientos de trabajo, está en función a la capacitación de la persona o la competencia de la persona que hace la actividad y está en función al tiempo de exposición al riesgo. Si esa persona está expuesta una vez al día, una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez al año, si su actividad es rutinaria o no rutinaria, entonces yo tengo que tener en cuenta todos esos elementos para hablar de una probabilidad específica. ¿Y qué es la severidad? La severidad es la gravedad o la magnitud de los daños de un evento no deseado, ¿no? La severidad está en función de la disponibilidad de equipos de protección personal o equipos de procesos controlados, ¿no? O la eficiencia de la reacción a la contingencia, ¿no? Entonces, eso es importante identificarlo, ¿no? Entonces, una vez que evalúe el riesgo, yo tengo que establecer estrategias, ¿no? Entonces, en pantalla nosotros podemos ver algunas estrategias para gestionar el riesgo, ¿no? Tenemos evitar el riesgo, compartir el riesgo,
aceptar el riesgo o mitigar el riesgo. Son algunos de las estrategias que puedo usar para gestionar dichos riesgos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Ejemplos, ¿no? Ejemplos de riesgos. Obviamente una abertura en el piso, la caída a nivel, las cargas suspendidas, el aplastamiento, manipulación de herramientas manuales, eléctricas, golpeado por, ¿no? Entonces son un poco algunos ejemplos. ¿De dónde podemos sacar datos para evaluar el riesgo? Podemos sacar datos de los procedimientos de operación, de los datos históricos de incidentes, accidentes, podemos identificar unidades que son más problemáticas o que están pues más expuestas a los riesgos, podemos revisar los planes de respuesta a emergencia, las regulaciones normativas y las estrategias de control que quizás se han empleado para mitigar el impacto del riesgo. ¿Qué factores influyen dentro de la evaluación de riesgo? Las habilidades mentales o físicas de las personas, el entendimiento del peligro y riesgo de la tarea, ¿no? La actitud mental, ¿no? Esto es importante. Según una investigación, la actitud mental era lo que más afectaba, ¿no? Era lo que se había identificado, que la actitud mental era una característica muy notable cuando se investigaban los accidentes, ¿no? Y habría que preguntar qué tan importante es la seguridad y salud en el trabajo en la vida del trabajador, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad, hay que preguntarle a él, ¿quién crees tú que es responsable de tu seguridad? Si él te responde que el responsable de su seguridad es el jefe o el empleador, entonces está totalmente equivocado y esta persona necesita una sensibilización. Porque el único responsable de su seguridad son ustedes mismos, ¿sí? Por eso yo siempre digo, debe haber una actitud mental positiva al momento de hacer el trabajo. La mente es poderosísima, ¿no? Recuerdo que en algún momento nos decían, pues, que la mente, lo que tú piensas, normalmente es lo que se hace, ¿no? Y eso te lo dicen, pues, los que hacen coaching, los que analizan mucho el comportamiento organizacional de las personas. Entonces hay que tener actitud mental positiva al desarrollar las actividades. Tener una actitud mental negativa, un pesimismo, un aburrimiento, obviamente generará un estado de ánimo negativo que lo llevará a esta persona a que esté más expuesta a un accidente, ¿no? Entonces es importante que si tu forma de pensar, ¿no? Es negativa, estás molesto y cansado con la tarea que realizas, probablemente estés en un riesgo muy grande de poder accidentarte. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esos aspectos o factores que influyen en nuestra actitud. ¿Sí? Muy bien. Otros factores que pueden influir son la selección de herramientas y su uso, el entorno de trabajo. ¿Sí? Eso es importante porque son cuestiones que pueden generar el accidente, ¿sí? O que pueden influir para que se pueda accidentar una persona, ¿no? Entonces, luego de evaluar los riesgos, es importante determinar controles, ¿sí? Entonces, dentro de la determinación de controles hay una pirámide, ¿sí? Hay una pirámide importante que hay que entenderla. Son 5 tipos de controles y va desde el más efectivo hasta el menos efectivo. Controles de iluminación, controles de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y controles EPP, equipo protección personal. Algunos lo llaman también EPI, equipos de protección individual, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Entonces, los controles de eliminación son más efectivos, ¿sí? Los controles de ingeniería son normalmente o atacan a la fuente. Los controles administrativos atacan al medio y los controles de tipo EPP atacan al trabajador, ¿no? Sobre el EPP es el nivel más básico. Por eso se le dice que es el menos efectivo, ¿no? Imagínense, si hay algunos trabajadores que no cumplen el nivel menos efectivo, que es hacer el uso del EPP, probablemente estemos en un lugar donde se dé un accidente y inevitablemente las estadísticas por accidentabilidad aumentarán. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí es importante
entender que básicamente, ¿qué nos dice el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Lo que he colocado en pantalla es lo que nos describe la Ley 29.783, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta Ley 29.783? Primero, eliminación de peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador. Lo que estábamos hablando, ¿no? Los elementos del peligro, ¿de acuerdo? Y siempre se debe privilegiar el control colectivo al individual, ¿no? Y es muy parecido a las prevenciones de forma colectiva que establece el Plan de Vigilancia y Control para la mitigación del COVID-19, que es en la RM 239-2020. El tratamiento, control o aislamiento de peligros y riesgos debe ser adoptando medidas técnicas o administrativas. Para minimizar los peligros y riesgos, se deben adoptar sistemas de trabajo, ¿no?, seguros que incluyan disposiciones administrativas del control. Algunos pueden hacer una programación de sustitución progresiva al riesgo, ¿no? Entonces, eso puede hacerse también mediante procedimientos. Y la forma más básica de protección es entregando equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Equipos de protección personal. Entonces, obviamente existen muchos métodos para gestionar el riesgo, ¿sí? Definitivamente, este no es un curso completo de IPRC, es un curso de 2 horas, pues, que no nos va a alcanzar para hablar de toda la metodología de la gestión de riesgos, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a hacer es hablarle de forma general acerca de esta metodología, ¿no? Existen métodos cualitativos como cuáles: el análisis histórico de riesgos, el análisis what if, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿No? O el análisis mediante listas de comprobación. Y aquí, de todas estas 4 que ven en pantalla, métodos cualitativos, la más sencilla es el análisis mediante listas de comprobación, ¿sí? Recuerda que les mostré unas preguntas básicas que debemos hacernos para identificar peligro. Pues bien, haces tu lista de verificación y te vas a campo in situ para identificar peligros dentro del puesto de trabajo y las actividades que realiza. Ahora, con respecto a los métodos cuantitativos, tenemos, pues, análisis cuantitativo mediante árboles de fallos, árboles de sucesos o caos y consecuencia. Aquí lo más usado es el análisis cuantitativo de causa-efecto, el análisis de consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante identificarlo: los métodos comparativos y los métodos generalizados, ¿sí? Entonces, para efectos de esta sesión, vamos a hablar sobre los métodos que nos muestra la RM 050-2013 TR. Esa RM 050-2013, obviamente salió en 2013, nos daba una guía de formatos que podemos usar para evaluar el riesgo, para identificar peligros y evaluar el riesgo y aplicar controles, ¿sí? Otra norma a las cuales ustedes pueden acceder, ¿sí?, es la norma internacional ISO 31010-2019, que son las técnicas de evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta norma técnica, lamentablemente todavía no hay una traducción oficial de esta ISO 31010. La versión anterior sí está en español, pero esta nueva se han agregado algunas otras herramientas. Hay más de 100 herramientas y métodos para evaluar riesgos. Con eso les digo todo. Entonces, ahí, por ejemplo, van a encontrar el ANFE, que es el análisis modo falla-efecto. Van a encontrar el HACCP, que es el análisis de puntos críticos de control, ¿no? Entonces, van a encontrar una serie de herramientas, ¿sí? Ahí en pantalla solamente muestro 14, pero en realidad son más de 100, ¿sí? Bien, voy a explicarles los métodos que nos habla la RM 050-2013, ¿sí? El primer método es la matriz de evaluación de riesgos 6x5, ¿sí? Sin embargo, aquí esta RM nos habla de la matriz de 6x6, ¿no? Pero no es una matriz de 6x6 definitivamente, ¿no? Es una matriz de 6x5. Como ustedes ven en la parte izquierda, la severidad está relacionada en base a 6 factores y la probabilidad está en base a 5 factores. Entonces es una matriz de 6x5. No lo he cambiado porque
ese cambio no lo puedo hacer en la norma, ¿sí? La norma nos habla de 6 por 6, pero en realidad es una 6 por 5. Entonces, por un lado tenemos la severidad y por otro lado tenemos la probabilidad, ¿sí? Entonces, acá es una multiplicación, ¿no? Multiplico probabilidad, ¿de acuerdo? Por severidad y me va a salir un resultado. La probabilidad está determinada en base a 5 factores. ¿Cuáles son esos 5 factores? Es 1, si es escasa; 2, si es baja la probabilidad; 3, puede suceder; 4, es probable; o 5, muy probable, ¿no? En cambio, en la severidad tenemos mínima 1, moderada leve 2, moderada 5, moderada alto 10, mayor 20, catastrófico 50. Entonces, en este aspecto, nosotros podemos determinar cuál es la valoración de los riesgos. Entonces, yo puedo multiplicar, obviamente, como el ejemplo de abajo, ¿no? La probabilidad me salió ¿cuánto? Me salió 4, probable, ¿sí? Y la severidad me salió 50, catastrófico, ¿sí? Entonces, 4 por 50 me salió 200. Entonces, en la valoración de riesgos nos sale que está en rojo y esto es un riesgo crítico. Por lo tanto, si es un riesgo crítico, yo debo tomar medidas de control, que son inmediatas, ¿sí? Yo no debería empezar el trabajo sin aplicar las medidas de control, porque si empiezo el trabajo hay un riesgo crítico, un riesgo muy probable que pueda suceder un accidente, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos el método 2, que es el método HIPER, que es muy conocido por todos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esta evaluación? Se debe hallar primero el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, el nivel de consecuencia previsible, el nivel de exposición y finalmente la valoración de riesgo, ¿sí? El nivel de probabilidad está dado por 3 factores, bajo, medio o alto. Y el nivel de consecuencias previsibles también está dado por 3 factores, dañino, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Entonces se puede decir que es una matriz de 3 por 3, ¿sí? El nivel de exposición está dado por 3 factores, esporádicamente 1, eventualmente 2 y permanentemente 3, ¿no? Y la valoración de riesgo se da también en 5 niveles, que si sale el resultado 4 es trivial, si sale 5 a 8 tolerable, 9 a 16 moderado, importante 17 a 24 y 25 a 36 intolerable, ¿sí? Entonces acá está la matriz, ¿no? Probabilidad por severidad, el grado del riesgo y el puntaje, ¿no? Ahí están los valores. Y es más, vamos a utilizar esta tabla de forma de ejemplo en nuestra plantilla de Excel para enseñarles a ustedes cómo identificar el peligro y evaluar el riesgo, ¿sí? Este es el ejemplo de la matriz HIPER, ¿sí? Y existe un método 3, el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, ¿no? Entonces, este método 3 es mucho más complejo porque analiza varios factores, pero eso sí, esta matriz de método 3 es una matriz muy completa, ¿no? Yo la puedo comparar mucho con la de minería, mucho con la de hidrocarburos, que es la forma mucho más, completa desde el punto de vista técnico que se puede hacer, ¿no? En pantalla ven la matriz de evaluación de riesgos, que es el anexo 7 de la DS 024-2016, que es de minería, ¿no? Definitivamente la norma del sector minero es una norma mucho más técnica y también es muy obligatoria, tiene más, se puede decir, más valor de obligación a las empresas, porque minería pues es un sector de alto riesgo y obviamente pues las empresas tienen una obligación de controlar los riesgos, ¿no? Entonces, básicamente, esta matriz también tiene algunos criterios de severidad, de probabilidad, ¿no? Y está específicamente detallada en una matriz de doble entrada, ¿sí? Importante revisarla, ¿de acuerdo? Bien, no sé si en pantalla pueden ver, pueden quizás indicarme cuántos peligros ven en pantalla, ¿no? No sé si pueden identificar en el chat y puedan escribirme cuántos peligros ven en esa imagen, ¿no? Es una imagen muy sencilla, obviamente. ¿Cuántos peligros estamos viendo en pantalla?
¿Cuántos peligros ven en pantalla? ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo interactuamos. 9, 9, 9, muy bien. ¿Quién da más peligros? ¿Quién da menos peligros? Evidentemente es un promedio entre 8 y 9, ¿no? 8 y 9 peligros, pero podemos encontrar mucho más peligros en pantalla, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ahí hay alguien que dice 12, ¿no? 12, 12. Muy bien, muy bien. Aquellos que dicen 12 están teniendo un buen análisis de esa situación. Por ahí dicen 6, 10 objetos en altura. Muy bien, muy bien. Los felicito a los que están participando, indicándome la cantidad de peligros. Entonces, pues bien, en pantalla hemos identificado cuántos peligros, ¿no? En total tenemos 9 peligros, ¿sí? Pero hay más, ¿de acuerdo? Hay más. Y yo he nombrado solamente 9, pero definitivamente hay mucho más peligros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la baranda, ¿sí? Tengo la posición de la señora que está aquí frente a una máquina de escribir. Tenemos un peligro evidente ahí también, ¿sí? Entonces, tenemos mucho más peligros. El ventilador, efectivamente, ¿no? El balde que está por el teléfono, efectivamente. Se dan cuenta que si seguimos analizando podemos llegar hasta 15 peligros, ¿no? El peldaño de la escalera, evidentemente. Entonces, podemos encontrar muchos peligros en esta imagen, ¿no? Sin embargo, para mí hubiese sido más fácil y para todos ponerles imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que no les mostré esta imagen y les mostré la primera, ¿no? Hubiese sido mucho más fácil mostrarles esta imagen, claro, porque si les mostrara esta imagen, ustedes automáticamente, el proceso de identificación de peligros será mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué no le puse esta imagen? Porque en esa imagen, como ustedes ven, ya el peligro se materializó en accidente, ¿sí? Ya el peligro que estaban expuestos estas personas se materializó en una situación de riesgo real, ¿sí? ¿No? Entonces, evidentemente, si yo les daba esta foto, muchos de los presentes aquí iban a identificar los peligros automáticamente, pero básicamente, esta imagen no la van a tener, porque nosotros, como responsables de hacer una IPRC, tenemos que hacerla con la misión preventiva, no correctiva, ¿sí? Aquí, en esta imagen, ya sucedió el accidente y es lo que nosotros deseamos evitar. Entonces, siempre ustedes van a tener esta imagen. Siempre van a tener esa imagen. Por eso es importante que ustedes vean más allá de la situación normal que se les presenta. Deben ser más analíticos, deben ser más prospectivos, es decir, ponerse en una situación futura de lo que podría pasar. Porque ese es el objetivo de esta IPRC. El objetivo de esta IPRC es importante que sea preventiva, 100% preventiva. Entonces, ustedes van a tener siempre este escenario que ven aquí, ¿no? Y tienen que evitar este tercer escenario, ¿de acuerdo? Porque este tercer escenario ya sucedió el accidente, ¿no? Y es lo que queremos nosotros evitar definitivamente, ¿sí? A ver, si queremos hacer un ejemplo práctico, el peligro, aquí son los cajones de los archivadores abiertos, ¿no? Haciendo mal uso de los archivadores, ¿sí? Ese puede ser el peligro. ¿Y cuál sería el riesgo? El riesgo es que se caigan encima de una persona y como consecuencia sufra un aplastamiento, ¿no? O un accidente grave, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. O que el peligro es que el cable está en una situación incorrecta porque está cruzándose en el libre tránsito de las personas. Entonces, obviamente, ¿cuál será el riesgo, la consecuencia? Que alguien se tropiece, se caiga al mismo nivel y se fracture o tenga un golpe fuerte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a explicarle un caso aplicativo de identificación de peligros COVID-19. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a poner nuestra plantilla Excel, ¿no? Entonces, en pantalla ven ustedes esta matriz IPRC, ¿no? Obviamente, pongo la matriz, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles.
Acá voy a detallar la empresa, ¿no? La empresa, ¿cómo se llama la empresa? El año, ¿sí? La sede donde se desarrolla, el área, ¿no? Y el puesto de trabajo, ¿sí? Los nombres y apellidos y la fecha de actualización. Entonces, como verán, aquí tenemos detallados los puestos de trabajo. Ahora ustedes se preguntarán, y fue una pregunta interesante que nos hicieron, ¿no? Es importante detallar el puesto de trabajo aquí, ¿no? O lo puedo añadir como una columna, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Lo puedo añadir como una columna o lo hago aquí de forma horizontal, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Yo lo puedo hacer aquí y obviamente si lo hago en esto, voy a tener tantas pestañas como sea necesaria por puesto de trabajo, ¿sí? Ahora, si yo lo agrego aquí con una columna más, puedo tener también tantas hojas como puestos de trabajo. Entonces, en realidad, es aquí esa necesidad y comodidad de la empresa. O puedes tenerlo aquí, o lo puedes tener aquí como una columna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos de la matriz que estamos identificando? Primero tenemos el puesto, el proceso donde se desarrolla el puesto, tenemos la actividad específica, ¿sí? Tenemos la tarea que se puede hacer, bueno, proceso, actividad, tarea, ¿no? Proceso puede ser recursos humanos, actividad específica, trabajo en oficina, ¿no? Tarea puede ser entrega de boleta de trabajo, ¿sí? Lo podemos poner acá mejor, recursos humanos, proceso de recursos humanos, cuál es la actividad, trabajo en oficina, la tarea, entrega de boleta. Entonces, esta es una actividad rutinaria, evidentemente, ¿sí? Porque esta es una actividad constante que se hace cada fin de mes, pero digo rutinaria porque es constante. ¿El peligro cuál es? La exposición al virus SARS-CoV-2, contacto directo entre personas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el peligro. ¿De acuerdo? Tenemos el tipo de peligro biológico, definitivamente. La exposición al virus SARS-CoV-2 es un peligro biológico. ¿Sí? Tenemos el riesgo. ¿Cuál es el evento de exposición peligrosa? Potencial contagio en el lugar. Ok. ¿Y cuál es la severidad? La lesión, deterioro de la salud. Cualquiera puede ser lesión o deterioro de la salud. Entonces, ¿cuál es la severidad? Puede ser la infección respiratoria, el COVID-19, una neumonía o hasta la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si le ponemos muerte, porque si le ponemos muerte puede ser, pero hay que evaluar los riesgos de esta persona, ¿no? Si es una persona que tiene más de 65 años, obviamente, y está entregando las boletas, el nivel de exposición al riesgo es mucho más alto, ¿no? Entonces, importante este aspecto. Requisito legal, la ley 29.183. Entonces, vamos a analizar este término de probabilidad, ¿sí? Vamos a analizar este término de probabilidad. Entonces, para eso, me voy al siguiente cuadro. Voy a analizar 4 factores. El índice de personas expuestas, el índice de procedimientos existentes, el índice de capacitación, el índice de exposición al riesgo, y estos 4 valores, obviamente, en suma me van a dar uno solo, que es la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener la probabilidad. ¿Sí? Luego, voy a evaluar el índice de consecuencia. ¿Sí? El índice de consecuencia o el índice de severidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hallo estos valores? ¿Cómo hallo estos valores? Vamos a ver aquí, en mi siguiente tablita. Si hay de 1 a 3 personas expuestas, le voy a poner 1. Si hay de 4 a 12 personas expuestas, le voy a poner 2. Si hay más de 12, le voy a poner 3. Ojo ahí. Supongamos que las personas que entregan las boletas son solamente 2. Son 2 personas que entregan las boletas. ¿Cuál será el nivel de
índice de personas expuestas. Si son 2, será 1. Entonces, acá le pongo 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Índice de procedimientos existentes. ¿Existen procedimientos satisfactorios y suficientes para la entrega de estas boletas? ¿Sí? Le voy a poner 1. Si existen parcialmente y no son satisfactorios, le voy a poner 2. Si no existen, le voy a poner 3. Entonces, probablemente existan estos procedimientos para la entrega de boleta. La pregunta es, si a este procedimiento de entrega de boleta se le agregaron los protocolos sanitarios, ¿no? Que la persona que venga, distanciamiento, 1 metro, ¿no? 1,5 metros, ¿sí? O en otro caso, que las boletas ya no se entregan de forma física, se entregan digital para evitar esa exposición, ¿no? Entonces, aquí le estoy poniendo 1, teniendo en cuenta que se respetan todos los protocolos dentro del procedimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Le voy a poner 1. Ahora, los índices de capacitación. Le voy a poner 1 si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene. Le voy a poner 2 si el personal está parcialmente entrenado en peligros y riesgos. Y le voy a poner 3 cuando el personal no conoce el peligro, no está preparado ni nada por el estilo. Entonces, aquí estoy considerando yo índice de capacitación 2, quiere decir que está parcialmente entrenado. Y el índice de exposición al riesgo está relacionado con el tiempo que está expuesto al riesgo. Al menos una vez al año, 1, al menos una vez al mes, 2, al menos una vez al día, 3. Esta persona probablemente esté expuesto casi todos los días, entonces le voy a poner 3. Automáticamente ya tengo mis valores numéricos. Entonces el índice de probabilidad va a ser la sumatoria de estos 4 que están aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser? 7. ¿De acuerdo? 7. ¿Cuál es el índice de consecuencia? ¿No? ¿Cuál es el índice de consecuencia o nivel de severidad? Entonces me voy a la tablita y acá está. Le voy a poner trivial, ¿no? Trivial o tolerable, ¿de acuerdo? Perdón, le voy a poner 1 cuando sea lesión sin incapacidad. Le voy a poner 2 cuando sea una lesión con incapacidad temporal. Y le voy a tener 3 cuando sea una lesión con incapacidad permanente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, le voy a poner aquí, le voy a poner 3, ¿no? ¿Y por qué creen que le pongo 3? Porque aquí le estoy poniendo muerte, lo voy a señalar en negrita, ¿no? Si yo no le pusiera este término, no me iría tan severo al rango 3, ¿sí? Pero definitivamente, si tú acá le pones muerte y acá le pones 2 o 1, te estarías contradiciendo. Y ese es un error que cometen muchas empresas, que piensan que poniendo lo peor aquí, ¿no? Pero se olvidan colocando el nivel de riesgo aquí. ¿De acuerdo? Perdón, aquí, el nivel de consecuencia, ¿sí? Entonces, yo le pongo 3 porque aquí está el término muerte. Probablemente, la probabilidad por la severidad, 7 por 3 va a salir 21, ¿de acuerdo? 21. Entonces, este 21 es, ¿qué nivel de riesgo es? Voy a la tablita y nos dice que es importante, ¿de acuerdo? Que es importante, de 17 a 24, ¿sí? Entonces, no es el color rojo, le vamos a poner el color que es, ¿sí? Entonces, es importante. Y la pregunta ¿es significativo? Sí, porque lo que es importante e intolerante son riesgos significativos. Por lo tanto, si es un riesgo significativo, yo tengo que establecer medidas de control. Tengo que establecer medidas de control de manera necesaria, ¿sí? Entonces, no tengo eliminación y sustitución, no tengo controles de ingeniería, ¿sí? Aunque los controles de ingeniería quizás pueden ser colocando una mica protectora, ¿sí? ¿No? Una mica protectora, ¿no? Para que no vaya un contacto directo. También puede ser un control de ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es significativo este riesgo? Porque se considera significativo a los riesgos que tienen una valoración de 17 a 24 y 25 a 36, ¿no? Entonces, definitivamente, si considero yo que son significativos, importantes e intolerables, tengo que aplicar medidas de control. Acá está la tabla, ¿sí? La tabla con los valores.
¿de acuerdo? Que son los valores de estimación del nivel de riesgo, ¿sí? Ahora, ojo, yo estoy tomando el método 2, el método HIPER que se encuentra en la RM 050-2013, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que establecer medidas de control necesariamente, porque tengo que reducir este nivel de riesgo. Entonces, una vez que yo apliqué las medidas de control, que son estas dos, ¿sí? Una vez que apliqué estas medidas de control, me va a quedar un riesgo residual. Por lo tanto, yo tengo que volver a evaluar ya con la aplicación de estos controles. Y eso se le llama el riesgo residual, ¿de acuerdo? El riesgo residual, que se aplica con riesgos significativos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma se trabaja la matriz I/C, ¿de acuerdo? He dado un ejemplo práctico y aquí tengo otro, ¿no? Por favor, su audio, si me pueden apoyar silenciando los audios, muy bien, muchas gracias. Entonces, ya hemos evaluado esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de severidad, usted lo puede determinar en base a la situación actual, ¿no? Como yo les dije, les puse muerte necesariamente porque se puede dar esa situación cuando existe una persona de factores de riesgo alto, ¿sí? Factores de riesgo alto. Entonces, importante verificar eso, ¿de acuerdo? Ahora, existe otro riesgo, también identificado a partir del peligro químico, ¿de acuerdo? A partir del peligro químico, con el tema de la limpieza de instalaciones, ¿sí? Acá también está explicado, ¿de acuerdo? Está explicado aquí, y tenemos muchos más peligros que podemos hacer. Por eso que nosotros vamos a pasarle esta plantilla ya detallada. Importante tener en cuenta que por el tiempo no voy a desarrollar más, pero sí le vamos a entregar esta plantilla con todo el detallado para aquellos que tengan el certificado, ¿no? Definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a volver a las diapositivas de la aplicación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Muy bien, entonces, aquí en pantalla tenemos la I/C COVID-19, los peligros químicos. Ya hemos visto que hay un peligro químico, biológico, ergonómico, psicosocial, físico, ¿no? Los riesgos a un evento, exposición peligrosa y la severidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los peligros biológicos? ¿Sí? Les estoy mostrando en el ejemplo, todo esto lo podemos trasladar a la matriz HIPER que les mostré en Excel. Peligro, la exposición al virus SARS-CoV-2, ¿sí? Importante, ¿de acuerdo? Muy bien, primero, la infraestructura del lugar de trabajo, ¿sí? Segundo, el contacto directo entre personas, en caso del transporte público, el ingreso al lugar de trabajo y la salida, ¿sí? Contacto con equipos, materiales, objetos contaminados, les dije, ¿no? Ya se ha dado mucho, no sé si ustedes cuando ingresan a su trabajo ponían su dedito en el huellero, ¿no? Para marcar su lista de asistencia. Eso yo recomiendo que ya no lo hagan, porque eso obviamente es un probable contagio, ¿no? Se puede dar un contacto directo entre las personas, ¿no? Entonces, esto es importante identificar. Tiene que evitar el contacto, ¿de acuerdo? A ver, contacto con visitantes, proveedores o contratistas o clientes. Yo también les he recomendado que los proveedores, en lo posible, me refiero a los que dejan documentos, se debería evitar, ¿no? Todo se debería manejar de forma digital, ¿de acuerdo? Con respecto a los riesgos, ¿cuáles son los riesgos que pueden salir de aquí? Potencialidad del contagio en el lugar de trabajo y generar la enfermedad del COVID-19, y la severidad puede ser la infección respiratoria que puede ocasionar una enfermedad pulmonar, la neumonía o muerte, ¿sí? Tipo de peligro químico, la mezcla de productos químicos incompatibles, peligro. Lejía más amoníaco, ¿sí? ¿Qué genera esto de aquí? Genera, pues, obviamente, un veneno para las personas que pueden absorber ese contaminante, ¿de acuerdo? Lejía más alcohol, ni se le ocurra, ¿no? Combinarlos porque produce cloroformo y ácido muriático. Tengan mucho cuidado de eso, no es algo que quieran dormir a alguien, ¿no? Igual eso de ahí hay que saber qué productos químicos mezclamos.
Hay la normativa que es la guía INACAL para limpieza y desinfección de ambientes. Ahí especifica un poco cómo hacer esta combinación, ¿no? Hay niveles mínimos por partículas por millón en el caso del cloro, en el caso de la lejía, con el agua, hay que saber obviamente combinar. Eventos de exposición peligrosa, inhalación de gases o vapores irritantes, quemaduras, daños en el sistema nervioso, pulmones, riñones, hígado hasta la muerte. Tipo de peligro ergonómico, ¿sí? Riesgo disergonómico. Tipo de peligro, trabajo sentado, uso prolongado del mouse, demasiadas horas frente al monitor, insuficiente iluminación. ¿Cuáles son los riesgos? Posturas prolongadas, dolores lumbares, movimientos repetitivos, fatiga visual, lesión ocular, ¿sí? Peligro psicosocial, inseguridad contractual, conflicto familia-trabajo, ahora que se está dando el trabajo de manera remota, canales de comunicaciones insuficientes, ¿no? Fatiga mental, doble presencia son los riesgos, trastornos biológicos y sociales por condiciones de trabajo, ¿no? Tipo de peligro físico, el contacto con elementos físicos, no uso de cafeteras, servidores o el ruido ocupacional, ¿sí? Esta es la tabla de evaluación de riesgos que les mostré en el ejercicio del Excel, ¿sí? En el ejercicio del Excel les mostré un poco esta evaluación de riesgos. En pantalla pueden ver la jerarquía de controles, ¿sí? Esta jerarquía de controles es importante explicarles que no se puede eliminar el riesgo en el caso de este COVID-19, ¿no? Por eso que yo le pongo aquí, no aplica, no existe un desarrollo tecnológico que pueda erradicar el COVID-19, no existe una vacuna todavía. Sustituir, definitivamente no puedes sustituir la enfermedad de un virus por otra enfermedad, no puedes cambiar el COVID-19 de hepatitis B. Aquí me van a decir, oye, pero yo hago teletrabajo. Claro, estás haciendo teletrabajo, pero igual no te puedes librar de que te puedas contagiar. Algún miembro de tu familia puede estar contagiado y tú no lo sabes. Entonces, obviamente, el control de sustitución también no aplica. Pero sí aplica el control de ingeniería, vacuna, cuarentena, ingeniería de diseño de ambientes de trabajo, solución para desinfección de estructuras, ¿no? Las pantallas protectoras, las micas, ¿no? Que evitan que tengas un contacto directo con las personas. Controles administrativos, tenemos el teletrabajo, el distanciamiento social, ¿sí? El distanciamiento social, tenemos la disminución del aforo. Recuerden que los aforos tienen que disminuirse hasta un 50%, ¿de acuerdo? Lavado de manos, la limpieza de ambientes, la orientación psicológica, la señalización. Importante la señalización, ojo, porque eso lo habla la RM239-2020, que es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, ¿no? Entonces, en ese aspecto, tenemos que hacer mucho el uso de señaléticas, ¿de acuerdo? En el caso de las mascarillas quirúrgicas, los protectores faciales, los trajes de bioseguridad o los lentes de seguridad. Recuerden aquí que con respecto a las mascarillas, el respirador N95 es solo de uso para personal de salud, por si acaso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Lo que nos dice la RM239-2020 es el uso de mascarillas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver de forma detallada los controles de riesgos. Acá les doy ejemplos de controles de riesgos. Ingeniería, limpieza del aire, ventilación, aire acondicionado, barreras físicas, ventilación especializada, estación de desinfección de zapatos, ¿de acuerdo? Las bandejas de desinfección. El cambio de sistema en apertura de llaves de agua para evitar el contacto directo. Utilicemos el pedal, ¿no? Para evitar que estemos abriendo el caño con la mano, utilicemos un pedal, un sistema accionado por el pie. El cambio de dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel, ¿no? Automáticamente, por ejemplo, cuando tú pones las manos, ya hay sensores que activan los dispensadores de gel para que tú te puedas lavar las manos sin necesidad de estar presionando el botón, ¿no? Porque obviamente si presionas el botón te vas, viene otro, lo presionas, y si tú estás infectado, obviamente se hace una infección en cadena, ¿no? Entonces, eso es importante. El cambio, igual que los dispensadores de toalla, hay unos dispensadores que automáticamente, también con sensores, bajan los papeles, ¿no? El cambio de sistemas de activación de inodoros por sistemas automáticos, ¿no? Hay muchos controles de ingeniería que se pueden implementar con la finalidad de reducir el impacto del riesgo.
Con respecto a los trabajos administrativos, trabajo remoto, con turnos, detener todo viaje que no sea esencial, ¿no? Si en lo posible, evitar estar saliendo a hacer pagos o establecer un cronograma de pagos, obviamente, o en lo posible hacerlo por internet, ¿no? Capacitaciones de sensibilización al personal, es importante sensibilizar al personal sobre el lavado de manos, la higiene respiratoria, hay que hacer los exámenes médicos, hay que tener un sistema de transporte propio en la empresa. Si es posible, la empresa debería poner un sistema de transporte propio, en lo posible, ¿no? O en todo caso, asegurarse que los trabajadores empleen transporte público que cumpla las condiciones importantes de distanciamiento social y de ventilación en el vehículo, ¿sí? Y con respecto al uso de los equipos de protección personal, estamos hablando de las mascarillas quirúrgicas, porque así lo menciona la RM 239-2020. Si van a utilizar las mascarillas Notex, las pueden usar, pero recuerden que esas Notex solamente son desechables, así que deberían tener, esa dura en un momento y ahí se desecha, un día se desecha, entonces si vamos a utilizar esa, perfecto. Yo prefiero que utilicen la quirúrgica porque es la que nos dice la RM 239, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora les voy a hablar de forma muy general acerca de esta normativa, ¿sí? ¿Por qué? En abril salió la OSHA. Esa norma OSHA es la norma americana, ¿sí? Es Estados Unidos, obviamente. Entonces, esta guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, nos habla de una clasificación de la exposición de los trabajadores al SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID-19. Entonces, aquí nos habla de una pirámide de riesgo ocupacional para el COVID-19, ¿sí? Nos habla de un riesgo muy alto, ¿sí? Riesgo alto, medio o bajo de precaución. Entonces voy a explicarles rápidamente de qué trata estos niveles que nos habla la OSHA, ¿sí? Esa OSHA, obviamente, no es de obligación, obviamente, trabajarla, ¿sí? Sino que eso se puede utilizar como una buena práctica, ¿de acuerdo? La OSHA 3992. Entonces, ¿qué nos dice esta? Para los riesgos muy altos o alto de exposición, son aquellos con un alto potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas, ¿no? Entonces, obviamente, ¿quiénes están, pues, dentro de este nivel alto de exposición? Normalmente, según la RM 239-2020, que es el Plan de Control, Vigilancia y Prevención del COVID-19, los que están, pues, en un nivel de alto o muy alto exposición al riesgo son, pues, aquellas personas que tienen más de 65 años o aquellas personas que trabajan en el sector salud o trabajan en cementerios, ¿no? O incineran cadáveres, etc. Entonces, ¿cuáles son los controles de ingeniería? Instalar y mantener sistemas apropiados de manejo de aire, ¿sí? Usar cuartos de aislamiento para realizar procedimientos generadores de aerosol en pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID, ¿no? Controles administrativos, monitoreo médico detallado y equipo de protección personal. En caso del riesgo medio de exposición, que es lo más usual cuando estamos en contacto frecuente con personas, ¿no? Controles de ingeniería, instalar barreras físicas como cubiertas protectoras de plástico, transparentes contra estornudos cuando sea viable, ¿no? Considerar la repartición de máscaras de protección personal. En los controles de bajo de exposición, básicamente los controles administrativos y los controles de PP, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco el ejemplo que se utiliza en el OSHA. Ahora, el OSHA 3992 está específico en la R239, ¿sí? Pero igual se las vamos a entregar en PDF también para que la revisen. Ese documento también lo tenemos descargado y para una lectura de ustedes y chequeen esta OSHA 3992. Es importante también hablarles de un documento. Recuerden que el mapa de riesgos es un documento que deben ustedes colocar con nuevas señaléticas, ¿no? Porque han salido ya señaléticas y la norma habla de señalizar
señalizar los lugares, los puntos de lavado de manos con alcohol, con jabón, señalizar los lugares donde se haga uso obligatorio de mascarilla, ¿no? Las señaléticas de guardar el distanciamiento social, manténgase a 1,5 metros, a 2 metros, ¿no? No ingrese si no pasa por un control de temperatura. Para aquellos lugares donde hay zona de desinfección, ponga su cartelito que diga zona de desinfección. Entonces, todo eso tiene que actualizarse en el mapa de riesgo, ¿sí? Hay mucho por actualizar con respecto a esta coyuntura. También les podemos pasar este PDF con todas las señaléticas para que ustedes se guíen qué colocar, ¿sí? Lo vamos a pasar también con los documentos, ¿no? Acá tenemos alguna lista de peligros que hemos trabajado, para que también les sirva como una guía para llenar esta ficha o esta matriz IPC y el mapa de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces es un material interesante. Bien, tenemos un examen, bueno, no lo vamos a hacer ahorita, evidentemente, pero a ver, pues, si por ahí lo ponen en práctica, también le vamos a entregar un poco el examen para que comencemos a ver qué tanto hemos aprendido en esta capacitación, ¿de acuerdo? No lo vamos a desarrollar ahorita, pero a nivel de práctica sería bueno que lo desarrolle, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Bien, hemos terminado esta parte. Les agradezco mucho su presencia, su atención. Voy a dejar a nuestra área comercial para que dé un mensaje correspondiente a los servicios que ofrecemos y de ahí pues pasaremos a hablar acerca pues de las preguntas que tengan, ¿no? Vamos a responder algunas dudas, recuerdo a lo que ustedes comenten en el chat. Muy bien, los dejo con el área comercial. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, a continuación vamos a consolidar las preguntas que se realizaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, queremos mencionar que la empresa Certificarte Perú SAC ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión, consultorías y asesorías en sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión, asesoría técnica, monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores, y el nuevo servicio que estamos brindando, elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerden que solo podrán operar las empresas que presenten su plan, que incluye el desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, según Decreto Legislativo 1499. Muy bien, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Primera pregunta: ¿se puede formar una brigada COVID en una empresa y contaría con un IPC para ello? Me dijiste brigada, ¿verdad? Así es. Bien, en realidad no es necesario porque lo importante es tener una brigada de respuesta ante emergencias. Y esa brigada ya la tenemos formada. Bueno, en algunas empresas que no la tienen, aprovechen para formarla, ¿no? Los riesgos, las brigadas de respuesta a emergencia pueden darse en distintos contextos, ¿no? En emergencias generadas por riesgos o desastres naturales o también generadas por la mano del hombre, ¿no? Y definitivamente sería conveniente que dentro de ese plan de respuesta a emergencias ustedes activen la brigada e incluyan acciones para responder ante una situación. Por ejemplo,
¿Qué pasa si detecto a una persona con COVID-19 en la empresa, ¿no? Entonces ahí tengo que responder, obviamente, cómo actúo ante esa emergencia, ¿no? Como me comunico al MINSA, comienzo a identificar a aquellas personas que tuvieron contacto con la persona infectada, me aseguro que la persona infectada vaya a lleve un control con el MINSA, ¿no? Etcétera. De todas maneras, deberíamos tener esas brigadas de respuesta a emergencias identificadas. Si no las tienen, tienen que hacerlo, porque aporta mucho a la atención de estas situaciones de emergencia. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Existe alguna norma que indique que los muebles mayores a 1 metro deben de estar sujetos a la pared para evitar accidentes en caso de sismo? ¿Cuál es? Bueno, podríamos revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? El RNE, ¿no? Ahí hay bastante normativa técnica con respecto a los distanciamientos, con respecto a los anclajes de los muebles, los racks, ¿no? Inclusive de los espacios o las distancias que debe haber entre ciertas zonas, ¿sí? Podríamos ver la RNE, Reglamento de Edificaciones, o en algunos casos también, no recuerdo mucho si es que está en la G050, que es el Reglamento de Seguridad en Construcción. Podríamos revisarlo, pero en el Reglamento de Edificaciones podemos encontrarlo ahí. Muchas gracias. Siguiente consulta. En el ejemplo, ¿qué metodología está utilizando para evaluar el riesgo? Bien, para evaluar el riesgo, hemos utilizado la metodología número 2, que es la metodología HIPER, que se encuentra en la RM050-2013. Esa es la metodología que hemos usado. Que es la metodología quizás que usan muchas de nuestras organizaciones, porque es una metodología que no requiere mucho conocimiento técnico, pero no necesariamente, ojo, es la más eficaz, porque hay otras metodologías mucho más eficaces, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿El nivel de riesgo moderado puede ser significativo si la consecuencia sería la muerte? Lo que pasa es que no creo que salga la combinación, ¿no? Si sale moderado y el riesgo es muerte, es poco probable que salga esa combinación entre los niveles de probabilidad por severidad, ¿no? Si la severidad es 3, probablemente el nivel de probabilidades te resulte pues en un nivel mucho más alto, ¿no? Te puede resultar 7, te puede resultar 8 quizás, ¿no? Entonces, es poco probable que te resulte moderado y como no significativo el caso de un riesgo de muerte, ¿no? Algo, podría estar pasando algo mal en la evaluación, ¿no? Tendríamos que analizarlo. Pero no debería suceder eso, ¿no? Que te salga moderado y que sea un riesgo no significativo, poniendo como riesgo la muerte es poco probable. Muchas gracias. Siguiente consulta. Permítame un momento, por favor. Muy bien. ¿Existe alguna norma legal que dispone el formato para un estudio o plan de seguridad, plan de contingencias y manual de procedimientos? Bueno, dentro de la RM050-2013, en el anexo 3, hay una guía o un formato para desarrollar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Está dentro de la RM050 porque son 3 anexos, ¿sí? No sé, no recuerdo muy bien, pero creo que está en el anexo 3. Ahí van a encontrar también modelos de reglamento interno, los formatos, que son los 8 registros que te pide la ley 29.783, van a encontrar plantillas de documentos y registros que pueden usar ustedes para acoplarlos a su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí van a encontrar la plantilla del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. No sé si el área de seguridad me lo permite, podríamos enviarlo también a forma de ejemplo con toda la información que vamos a enviar. No sé si me estoy excediendo, no sé si me puede decir el área comercial quizás en entregar todos estos documentos, pero si está en nuestras manos entregarlo, lo podemos hacer, ¿no? No hay problema. Muchas gracias. Siguiente consulta.
Sobre el ejemplo mostrado, ¿podría aplicar o mostrar el valor residual? Bueno, en realidad el tema de la evaluación de los riesgos residuales es la misma que hemos trabajado para la evaluación del riesgo, ¿sí? Sino que la evaluación del riesgo residual es lo que te va a resultar después de aplicar las medidas de control. Se supone que si tu evaluación de riesgo al inicio, la evaluación de riesgo inicial, te salió el valor 24, que es intolerable, tú tienes que aplicar medidas de control inmediatamente, porque no puedes seguir con las actividades. Entonces, de ahí vas a hacer, ¿qué cosa? La evaluación, después de aplicar ese control, vas a evaluar el riesgo residual para ver si fue efectivo o no. Supuestamente, en la evaluación de riesgo residual que tú hagas, tiene que reducirse el nivel de riesgo. Si no, no se vería la eficacia de las medidas de control o las estrategias que has utilizado para abordar ese riesgo, ¿no? Serían ineficaces. Lo que deberíamos evitar, obviamente, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿El I+C actualizado se debe adjuntar al plan de vigilancia? Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo adjuntamos o no lo adjuntamos? Bueno, en realidad la RM 239-2020, que es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, no te lo exige, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes quieren anexarlo, no hay problema, porque lo que debes cumplir son los lineamientos que te dice el plan, pero en ninguno te habla de adjuntar una I+C. Pero yo, si me la dicen pues a manera de consultoría, les puedo decir que sí sería interesante que lo coloquen, ¿no? Como un anexo, pero no es necesario, ¿de acuerdo? Es solo una recomendación. Muchas gracias. En el caso de obras donde hay más de 60 actividades constructivas, ¿cómo podría hacer para simplificar el análisis I+C? Lo que pasa es que en realidad tú puedes simplificarla a la manera que creas conveniente. Pero yo te doy una recomendación. Hacer una I+C, como lo dije en un primer momento, no es copiar una I+C de otro proyecto y plantearlo en mi empresa. La I+C tiene que ser bien detallada, tiene que hacerse por puestos de trabajo y tiene que validarse con el trabajador in situ. El que sea el proceso menos complejo, ya eso va a depender del método que utilices para organizar la reunión, para organizar la charla de sensibilización. Entonces, obviamente que en estos momentos va a ser un poco más complicado por el hecho de que debemos estar distanciados por menos metro y medio y que las charlas presenciales tenemos que hacerlas con la mitad de personal que las hacíamos antes, guardando el distanciamiento social. Pero el nivel de complejidad va a depender mucho de cómo nosotros manejamos, qué herramientas manejamos para identificar los peligros y para juntar a las personas. Pero siempre recomiendo yo que la matriz I+C es dinámica, ¿sí? No estática. Y adicionalmente esta I+C, ¿sí? Esta I+C es importante que la validen en campo, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo, que cada uno lo lleve al campo de forma necesaria y se valide con el personal en el lugar de trabajo. Ingeniero Harold Romero, gracias por contestar las preguntas. El tiempo lamentablemente no apremia. Sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos o en nuestras redes sociales. Estamos aperturando nuevos seminarios online gratuitos a los cuales se encuentran invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla de la matriz I+C en el contexto del COVID-19 y video del curso, serán emitidos a los correos electrónicos inscritos hasta el día lunes 15, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Si algún participante desea el certificado y plantilla, lo puede solicitar a los siguientes correos: comercial@certificarteperú.com, operaciones@certificarteperú.com. También lo puede hacer vía WhatsApp a los siguientes números: 915-9507-67 o al 991-626757. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en pantalla.
Gracias por su participación. Buenas noches. Y recuerden, yo me quedo en casa. Bien, hay preguntas que no hemos logrado responder por el tiempo. Evidentemente, por favor, si tienen algunas preguntas adicionales, este chat se guarda, así que vamos a responder las preguntas que nos hagan por correo electrónico. Tienen también los números de WhatsApp, por ahí podemos responder las preguntas que tengan. Evidentemente han dejado muchas preguntas al aire, que sí hay disponibilidad de contestarlas, ¿no? Espero poder contestar estas preguntas por correo electrónico y dejo abiertos los números telefónicos también para que puedan comunicarse con nosotros, ¿sí? Solo quiero recordarles, el día de mañana estamos haciendo un webinar de 7 a 9 sobre las medidas tributarias aplicables para el contexto del COVID-19, ¿no? Va a estar con nosotros un CPC, un contador con mucha experiencia, para que pueda explicarnos un poco las medidas tributarias que a las empresas le competen, ¿sí? Adicionalmente, el sábado vamos a hacer otro webinar de 7 a 9 sobre las auditorías remotas de sistemas de gestión, ¿sí? También importante, el día lunes 15 arrancamos con el curso de pasos para la elaboración e implementación de los protocolos sanitarios, ¿sí? Es importante también detallar que este curso son 2 fechas, de 6 a 10, así que en nuestro fanpage pueden ver todos los cursos que vamos a dictar. Les agradezco mucho su presencia, su participación. Para nosotros es importante la participación de ustedes. Con eso, pues, nos dan también muchos ánimos de seguir sacando estos cursos virtuales gratuitos y que les pueda ayudar para a sus empresas y en realidad a ustedes, ¿no? Para que puedan enriquecer sus conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Nuevamente les agradezco a todos su presencia y participación. Nos vemos hasta el día sábado para aquellos que están invitados al curso de auditorías y el día de mañana para las medidas tributarias a dictarse a partir de las 7. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.